Amigo Daniel Alvear. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Perfecto, ¿cómo va? Buenas tardes a todos, un gusto como siempre. Bien, muy bien. Y para hablar con vos de algunas cosas que pasan en el país, va a ser bastante duro llegar a la próxima elección, a elegir el próximo presidente, ¿no? Falta un Sí, montón. se está haciendo duro, falta mucho, pero bueno, pongamos todos esperanza y ganas en que se llegue, porque si algo hay que salvar en la Argentina es la democracia que tanto nos ha costado. Más allá que pareciera ser que la democracia es solo votar, algún día tendremos que entender que no es solamente eso, ¿no? El voto es parte de la democracia y después necesitamos que los actores de la política entiendan que uno lo que elige son representantes y no personas que se representen a sí mismos, ¿no? Esta crisis de representación que venimos viviendo desde hace tiempo, bueno, esperemos que pueda ser superada, repito, y que lleguemos a las elecciones y que la vida de los argentinos mejore con ello. Y 2 años o año y medio para la Argentina es un montón. Para otros países puede ser que es solamente un periodo de tiempo, pero para nosotros es un montón. ¿Cómo ves que Sí, hay una gran parte de la población, un 35%, estaba escuchando esta mañana, no sé si será cierto, que aún apoya a este presidente? sí, hay mucha gente que lo apoya, mucha gente que está de acuerdo con lo que ha llevado adelante Milei, y eso no está mal en sí mismo. En definitiva, es parte de esto que hablábamos recién de la democracia, ¿no? Donde cada uno piensa lo que le parece bien, defiende sus intereses de la manera que mejor se le ocurra, y bueno, y entre todos llevemos adelante esto que es la Argentina. A mí lo que me parece que nosotros debemos tomar conciencia que hay una responsabilidad social en cada uno de los actos que acometemos. No es solamente un juego, ir a votar, elegir, que me cae simpático, o lo voto porque no estoy de acuerdo con lo que pasó, sino que tenemos que empezar a medir cuáles son las consecuencias que produce el voto, no solamente sobre nosotros, que esa sería la parte egoísta del análisis, sino las consecuencias que produce por sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros amigos, y de allí pensar un poco más el voto, meditarlo, reflexionarlo, y de esa manera creo que nos equivocaremos un poco menos. De todas formas, no me llama la atención que haya gente que siga apoyando a mi ley, porque yo creo que más de una vez te dije, Fito, que la indignación por lo que pasó, que eso es lo que llevó a Milei a la presidencia, todavía persiste en grandes sectores de la población. Mucha gente que la está pasando muy mal, pese a eso, todavía te habla de que tiene esperanza de que con Milei las cosas comiencen a andar mejor. Bueno, pero pasaron 2 años y pico y parece que todo, por lo menos para los que no somos ricos, no nos está yendo bien. Inclusive el tema de los cierres de fábricas, de empresas, de negocios, los despidos en el Estado. Bueno, parece ser todo muy caótico, ¿no? No, coincido contigo, ¿no? Bueno, pero esa es la riqueza de los acontecimientos sociales, ¿no? Hay muchas cosas que pasan que nosotros muy bien no nos damos cuenta de por qué suceden, pero la realidad es la única verdad, dijo un filósofo, ¿no? Sí. Y la verdad es esa, que hay gente que aún apoya un proceso que muchos otros repudian, bueno, pero ese es el juego. Pues yo creo que van a pasar cosas importantes, cosas interesantes. Algunos dicen que de aquí a fin de año o de 3 o 4 meses se va a definir la posibilidad de las elecciones o no, se va a definir la suerte del gobierno. Pero de todas maneras, más allá de estos comentarios o deseos de muchos argentinos, yo te digo que por sobre todas esas cuestiones está la responsabilidad que tenemos de conservar la democracia, ¿no? Tenemos que recordar que la sangre de muchos argentinos costó llegar a estas instancias, sacarnos de encima el lastre de la historia, las dictaduras militares, la sangre derramada,
y de alguna manera llegar a elecciones y poder elegir entre todos lo que cada uno que considere que es mejor. Lo que sí tenemos que tener como objetivo, tenemos que tener claro entre nosotros, que tenemos que apuntar a que el gobierno que está o el gobierno que venga tienda al bien común, tienda a eso que nos haga bien a todos y no solamente a algunos sectores, ¿no? Yo no hablo, no solamente favorecer al sector que menos tiene o al sector que más tiene. Bueno, el gobierno tiene que ser para todos iguales y darnos a todos las mismas oportunidades de poder realizar nuestros sueños o nuestras fantasías. ¿Será posible que no haya corrupción? Porque mucha gente está pidiendo eso hace mucho tiempo, ¿no? Mira, es muy difícil que no haya corrupción porque creo que la corrupción es propia del ser humano, ¿no? En el gobierno quizás se note más, pero también es corrupción robar la electricidad, también es corrupción no pagar los impuestos, también es corrupción tener empleados en negro. Hay muchos aspectos de lo que es la corrupción y no solamente en el gobierno. Los gobernantes son iguales a nosotros. No es que vienen de otro planeta o de otras escuelas o de otros barrios. Son argentinos criados en mismos hogares en los que fuimos criados nosotros. Quiere decir que si un gobernante es corrupto, es porque la sociedad es una sociedad corrupta. Y la sociedad argentina lamentablemente hace años que se viene caracterizando por serlo, ¿no? Nosotros somos una sociedad, yo te digo que digna del análisis, ¿no? Pero para hacerte una síntesis, somos una sociedad corrupta. A ver, que sirva como ejemplo. Nosotros en el poema Martín Fierro, que es un poema gauchesco, Sí. importante para nosotros, en lugar de ser Martín Fierro, hemos elegido ser el viejo Vizcacha, el tramposo, el lleno de mañas, y bueno, y así nos va lamentablemente, ¿no? Y en pequeñas cosas que naturalizamos, ¿no? Porque en una época dos o tres familias compartían el cable y eso tampoco está, ¿no es cierto? Y uno dice, pero eso, que va, pero no, no es así, no tenemos Bueno, que agarrar el mismo cable y estaba naturalizado, sí es una picardía. es lo que yo te decía. Mirá, ha habido muchas discusiones en torno, por ejemplo, al tema de los medidores de la luz. Claro. Hay mucha gente que cree que es natural modificar o entorpecer el funcionamiento del medidor de la luz. Y si vos le decís a aquel que lo hace, mira, vos estás robando. Bueno, pero ¿qué querés que haga si con lo que gano? Como si eso justificara el robo. Claro. Y después eso anda trasladándolo a otros sectores y es más o menos lo mismo. Por eso te digo, nosotros somos una sociedad corrupta, lamentablemente, ¿no? Ojalá que nos gane la virtud y que podamos enderezar el barco, porque alguna vez lo tuvimos derecho al barco. ¿Y cómo es No es de, corado, no es corado como está ahora, ¿no? no es es de abajo para arriba o de arriba para abajo? Porque viene un presidente que te dice, bueno, voy a terminar con la corrupción, con los ñoquis, con esto, lo otro, y después te das cuenta que hace todo y más. Mira, yo creo que es de arriba para abajo. El viejo dicho dice que el pescado se pudre de la cabeza, ¿no? Nosotros necesitamos políticos virtuosos, no santos, ¿eh? Pues los santos en política no existen, los santos están en las iglesias. Pero necesitamos gente virtuosa, gente honesta, necesitamos gente leal con ellos mismos y que esa lealtad se transfiera a la lealtad con el pueblo, con los demás, con los que menos tienen. Y lo hemos tenido, no estamos inventando cosas que nosotros desconocemos. En la Argentina hemos tenido, con algunas fallas, nosotros hablamos gran demócrata, aquel que participó de elecciones prohibiendo a partidos políticos que tenían los candidatos de la mayoría, qué sé yo, nosotros vemos virtudes muchas veces en los que no la tenían del todo, pero así todo, esas personas eran más honestas, más virtuosas que lo que tenemos hoy, ¿no? Ha sido un declive permanente el de la sociedad argentina. Es como que estuviéramos en un tobogán, pero siempre nosotros hemos participado de toboganes de niños y sabemos que el tobogán llega un momento que se termina, que llegas a la arena y que tenés que volver a subir la escalerita. Bueno, esperemos que este tobogán
de la sociedad argentina termine, caigamos en la arena y comencemos a subir la escalerita para ser un poco diferentes, ¿no? Claro, pero si es de arriba para abajo, como acabas de decir, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué mensaje le podés dar a la sociedad que está un poco desesperanzada? Mirá, el mensaje es que cada uno se tiene que hacer cargo de la responsabilidad que le cabe, porque mi ley no fue impuesto, mi ley fue votado por nosotros o por muchos de nosotros. Digo así para que nadie quede fuera de la Claro, bolsa, ¿no? claro. Hablo en plural, aunque en singular no sea así. Cada uno de nuestros gobernantes ha sido elegido por nosotros. Bueno, entonces nos tendremos que poner en la tarea de reflexionar un poco más el voto, de no permitir que lo manejen las pasiones, lo manejen las broncas, lo manejen los malos comunicadores, los malos periodistas, los corruptos, porque acá también la corrupción no es solamente del gobierno. La corrupción está en todos los ámbitos que tienen que ver con el traslado de las noticias, con el traslado de los comentarios. Por ejemplo, en el periodismo, que mucha culpa tiene en esto, bueno, la corrupción impera, ¿no? Sobre todo, estoy hablando de periodistas de nivel nacional, que trabajan en medios que abarcan toda la geografía del país, que no trabajan como periodistas, son simples propagandistas. Y bueno, mucha gente se deja convencer porque coinciden a lo mejor sus broncas, sus pasiones con el comentario del momento, y de allí llegan las equivocaciones que nos llevan a desastres como el que estamos viviendo. Por ahí uno generaliza y creo que no debe ser así, ¿no? Te recuerdo una cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, todos los sindicalistas son corruptos y una amiga me dijo hace un tiempo, no es así. Alead fue impecable, me dijo una vez mi amiga Bueno, Pili. Fue impecable, nada le pudieron agarrar. Este, bueno. me hace me hace reír, ¿no? No se puede analizar las cosas personalizando, pero Pili tenía razón, ¿no? No todos los sindicalistas son deshonestos, son tramposos. Lo que pasa es que conocemos a dos o tres que claro. son los más conocidos, que se usan como modelos, ¿no? O como antimodelos. Pero hay miles de sindicalistas, hay miles de políticos, miles de trabajadores, miles de periodistas que son honestos, trabajadores y que hacen las cosas como corresponde, ¿no? Bueno, quería decir, con esto no nos habilita a que seamos corruptos. No, si aquel es corrupto, bueno, yo no tengo que ser No, lo mismo, ¿no? por supuesto que es así. Por supuesto que es así. Uno le tiene que responder a la propia conciencia, ¿no? Uno es leal con el otro porque es leal consigo mismo. No se concibe la lealtad con el otro si vos no sos leal con vos. Si vos sos un tipo de valores, si vos sos un tipo de principios, si vos sos un tipo que tenés la honestidad y la decencia como una virtud, bueno, nadie va a venir a discutir tus acciones. Podrán decirte, mira, te equivocaste o no. Lo que no podrán decir nunca es que cometiste actos de corrupción o que se te fue la mano en alguna de las cosas que hiciste o medidas que tomaste, ¿no? Ahora, ¿cuántos compatriotas con ganas de vender la Argentina, no? No te escuché bien. ¿Cuántos compatriotas con la desfachatez de vender la Argentina por 2 mangos? Bueno, pero eso es un problema, o sea que eso es una distorsión histórica que A tenemos ver, los argentinos. Creo que contigo lo charlamos alguna sí, vez, ¿no? A los argentinos se nos cuenta una historia que no es real a ver. y que por lo tanto que nos lleva a caminos equivocados. ¿Qué llegó? La patria nace para muchos el 25 de mayo de 1810. Bueno, el 25 de mayo, que se vende como un gran acto patriótico, primero que habría que saber qué significa la patria, porque la patria de 1810 o del 1700 o del 200 antes de Cristo no es la misma patria de hoy, porque la Argentina no existía como tal, Claro. no existía el concepto de nación. Así como la patria romana era el padre, de allí ese término jurídico de la patria potestad, la patria en el 1810 era la ciudad.
y el 25 de mayo se produce un acto comercial de los porteños, de los comerciantes criollos que hacían negocio con el puerto de Buenos Aires. Luego eso se vende como un acto revolucionario que se pensó en la independencia. Nadie quería ser independiente de España. Tanto es así que costó 6 años llegar a una independencia más o menos renga, porque también había habido una independencia anterior, en el 1815, de la patria de Artigas, donde participó la de los pueblos libres, donde participaba Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, era comandada por Artigas. En un congreso de la China, ahí en la provincia de Entre Ríos, había sido declarada la independencia. Entonces nosotros no tenemos claridad en nuestra historia. Y eso es un pecado de nacimiento. Si vos no sabes bien quién sos, si no sabes dónde naciste, si no sabes quiénes son tus padres de verdad, es muy difícil edificar una buena vida. Sí, 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 te estoy escuchando atentamente. No, Y no, 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 no es sencillo, Fito, no es no, sencillo. Y esperemos que algún día eso lo podamos mejorar y contarnos las cosas como son y bajar a los héroes de los bronces y poder vislumbrar como hombres comunes que tenían sus cosas, que tenían sus equivocaciones, que tenían sus actos de corrupción también, ¿no? Eso tampoco quiere decir hablar mal de los tipos o hablar mal de la historia argentina, pero saber que nosotros tenemos una historia sesgada, tenemos una historia de entrega, tenemos una historia de cipallismo, tenemos una historia lamentablemente que nos ha llegado desde el puerto de Buenos Aires, que es contraria a los intereses del 90% de los argentinos. sí. Y en eso caen todos, no solamente el que nació en Buenos Aires, sino también en el aporteñado, ¿no? Aquel que sin darse cuenta apoya los intereses del puerto en contra de la inmensa mayoría de nosotros del interior, ¿no? Bueno, me encantó esta reflexión, Daniel. Te mando un abrazo. Otro abrazo para vos y para los muchachos de la red y los oyentes. Fito, gracias por llamarme. El periodista Daniel Alear. Alear, el bueno.